קדוש ישראל. זמרו אדוני כי קרבך קדוש ישראל. כי גדול בקרבך קדוש ישראל. Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Johnny, Aníbal, Katy, Nicolás, Blanca, Marlene, César. Bienvenidos a todos a esta nueva charla. Vamos a ver la tercera parte de lo que es la vida del pueblo de Yahweh, que es una vida de reunión. En primer lugar, ¿para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? Esta es la séptima parte y trata de la congregación que está en las reuniones. En el Tanaj, la congregación todavía era un misterio escondido dentro de Elohim. En el Tanaj, él no reveló la congregación a nadie, lo mantuvo como un misterio dentro de sí mismo. Sin embargo, en el Tanaj hay muchos tipos, muchas prefiguraciones, muchas sombras de lo que es la congregación. El mismo pueblo es la sombra más grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, Efesios 5 nos dice que Javá, la esposa de Adán, es un tipo de la congregación también, ¿sí? Ella es un tipo maravilloso de la congregación. Si solamente tuviéramos el Berija allá, no podríamos conocer la congregación tanto como podemos verla a través de Javá, por ejemplo, como un tipo de la congregación. No solamente esto, si vamos a Bereshit 24, tenemos a Rivka, ¿no es cierto?, la esposa de Yitzhak. Los estudiantes de las escrituras saben que Yitzhak es un tipo de Mashiach y que Rivka, o sea, Rebeca, ¿no es cierto?, es un tipo de la congregación. Y esto nosotros también lo hemos estudiado en el capítulo 50 de la serie de Bereshit. Ella tipifica ciertos puntos cruciales de la congregación, como, por ejemplo, cómo la congregación fue seleccionada también de entre los gentiles que estaban perdidos afuera del mundo, o sea, Efraín, ¿no es cierto?, y traída a Mashiach. En el siguiente libro, en Shemot, el tabernáculo, no es solo un tipo de Mashiach, sino también un tipo de Mashiach corporativo, es decir, de la congregación. El arca dentro del tabernáculo es un tipo del Mashiach individual también. No es solamente un tipo de Yahweh dentro de Mashiach. Cuando Mashiach simboliza al tabernáculo como un todo, el arca está simbolizando a Yahweh. Pero cuando tenemos al arca corporativa, Mashiach es la cabeza justamente y es ese arca. De esta manera, el tabernáculo es también un tipo del Mashiach corporativo, que es la novia, la congregación. El tipo más grande, como dijimos, de congregación en el Tanaj es el pueblo de Israel. Es el tipo más expandido y más neto y trabajado. Como pueblo colectivo, el pueblo de Israel es un tipo, sí, de la novia. Y este tipo es el más grande entre todos los tipos de congregación. Este tipo es el más grande entre todos los tipos de congregación porque en el Berij Hadashar también es un pueblo colectivo también, sí. Y es el mismo pueblo que recibió
recibió la promesa a través de su padre en la fe, Abraham. En el Tanaj, Elohim tenía un pueblo y en el Berij Hadashah Elohim también tiene un pueblo. La gente del Tanaj es un tipo del pueblo de Elohim en el Berij Hadashah. No es que hayan cambiado, no es que hayan evolucionado, no es que haya habido reemplazo, teología del reemplazo, nada por el estilo. Y sin embargo están representando los distintos estados y niveles por los que atraviesa este cuerpo mientras va creciendo. Lo que describe la historia de los hijos de Israel es un tipo de la historia de la congregación en la cual no interesa la afiliación por sangre, sino la espiritual. Ahora ya pasamos de la parte material a la parte espiritual, ¿no es cierto? A la parte que es la realidad de las sombras. Muchos aspectos cruciales del tipo de esta historia no se pueden encontrar en el Berij Hadashah. Los tipos son muy significativos y ricos para ayudarnos a conocer la congregación. Por eso es necesario desacostumbrarnos del falso hecho de que hay dos testamentos, ¿sí? Hay un solo y único libro, un único autor y un único consumador. El segundo punto es en el Berij Hadashah. Muchos maestros cristianos han pasado tiempo estudiando el Berij Hadashah para averiguar cómo deben reunirse los creyentes, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos pudo testificar que no encontró el camino adecuado porque no está descrito en el Berij Hadashah. Con solo leer o estudiar los últimos libros seguramente no vamos a poder ver adecuadamente cómo deben reunirse los creyentes. Solo unos pocos pasukim mencionan el tema del encuentro en el Berij Hadashah, que ya vamos a estudiar. En primer lugar, en Matías 18:20, el Adón dijo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, ¿sí? Este pasuk solo nos dice algo acerca de reunirnos en el nombre del Adón. De aquí algunos entendieron este pasuk como un verdadero motivo de reunión. Expusieron y ampliaron este pasuk para condenar todos los nombres denominacionales, porque por ejemplo los bautistas se encuentran en el nombre del concepto del bautismo, los presbiterianos en el nombre del concepto del presbiterio, los luteranos en el nombre de Lutero, los wesleyanos en el nombre de Wesley, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Esta práctica debe ser condenada como una especie de fornicación espiritual, ¿no? Porque nos están reuniendo en el nombre de Yahshua. Es cierto, solo deberíamos reunirnos en su único nombre, es decir, el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ese es el único nombre y Él es nuestro único esposo. Deberíamos unirnos en este nombre único. Si nos juntamos con cualquier otro nombre, eso es una especie de fornicación espiritual, literalmente. Esto es bastante serio. Sin embargo, el único pasuk del Berij Hadashah que nos dice cómo reunirnos, ¿sí? Es Corinthians Aleph en el capítulo 14. ¿Qué debe hacerse entonces, hermanos? Pues que cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar alabanzas, otros pueden comunicar una enseñanza o una revelación o hablar en otro idioma o una interpretación, pero todo debe hacerse para edificación. Basándose en este pasuk, los maestros de los hermanos nuevamente hicieron una limpieza espiritual y prácticamente anularon los llamados servicios en el cristianismo, ¿no? Lo que se llamaba antiguamente, vamos al servicio. Pero aún así, Corinthians Aleph no nos dice adecuadamente cómo reunirnos, al menos no en detalles. Es demasiado amplio, la mayoría siempre quiere manuales escritos. Por eso aún los hermanos tampoco practicaron esto cabalmente, ¿sí? Era principalmente un pasuk como base para su enseñanza de anular los servicios, ¿sí? Las ministraciones en ese sentido, ir al servicio dominical, ¿sí? Pero no practicaron este pasuk en su totalidad. El punto es este: solo por el Berij Hadashah no podemos averiguar cómo encontrarnos. Y un montón de cosas más, de hecho, por lo que cada maestrito con su librito inventó su propio ritualito y ahí rellenaron un agujero que les estaba incomodando un poco. Sin embargo, no consiguieron rellenarlo con la parte que Yahweh había explicado estas cosas. En el Tanaj tenemos un pueblo colectivo que tipifica la congregación. Una de las cosas principales con la que esta gente debería impresionarnos es la cuestión de las reuniones. Justamente a partir de la noche de Pesaj continuaron reuniéndose colectivamente todo el tiempo. O sea, a partir de ese momento en que salieron, fueron un cuerpo y estuvieron unidos
para el resto de sus vidas. Tenían Pesaj en sus casas, pero no de la forma en que nosotros lo haríamos hoy, ¿sí? Tipo papá, mamá e hijos, no. Antiguamente la familia eran las subtribus, digamos, porque dentro de una tribu había muchas ya para ese momento, porque eso eran millones de personas, y estaban conformadas generalmente por varias generaciones bajo un mismo cabeza, un cabeza de familia que se ocupaba de a veces varias generaciones, y también separadas dentro de las tribus correspondientes, o sea que dentro de una tribu había varias subtribus y todos podían estar bajo un único cabeza generacional, ¿no es cierto? O varios ancianos de determinada tribu y por su vez hacia abajo en cuanto a los descendientes también había más y más cabezas, así que todo esto bajo las 12 tribus. Inclusive si alguien no tuviera familia numerosa era llamado a compartir con otros, lo sabemos muy bien, no se come solo. Yahweh no es un Elohim de individuos, es un Elohim de congregación. Él quiere fiesta y la fiesta se hace con mucha gente y no con unos pocos. No había espacio para el individualismo y todas las fiestas de Yahweh son corporativas. No son fiestas para quedarse en casa, son fiestas para salir de casa, como vamos a estudiar y ya sabemos, ¿sí? Estaba en manos de casas, de familias, o sea, las cosas se organizaban de otra forma, con otra mentalidad. El Cordero de Pesaj no se sacrificaba por ningún individuo, sino por las casas. La casa entera iba a alimentarse, a comer de ese cordero, y se tenían que repartir justamente, si los vecinos no tenían menos personas, se repartían, se unían y no había problemas. Luego, continuando Pesaj, entonces fueron reunidos. Eso fue una reunión, realmente. Fueron reunidos para formar un ejército, aunque aún no fuera aparente en lo exterior, ¿no es cierto? Y todavía no estaban bien adiestrados como ejército. De cualquier manera ya lo eran, pero inmediatamente después de Pesaj empezaron a pelear. Ya comenzó la lucha. Así que necesitaban formar un ejército y esa formación en un ejército era su reunión, justamente. Necesitaban estar unidos. Un ejército no puede pelear si están todos divididos internamente. Inmediatamente entonces, después de Pesaj, todos los hijos de Israel se convirtieron en un pueblo de reunión. Un pueblo unido. Se conocieron no solo todos los días, sino todo el día y toda la noche. Todo el tiempo estaban todos juntos. Podrían preguntar, ¿cómo podríamos encontrarnos así? ¿No es cierto? Pero si leemos Maaseh, o sea, el libro de Hechos 2 y 4, vemos que también había este tipo de atmósfera, o al menos este tipo de aspiración en aquella época también. Sí, estamos hablando de 2000 años después, ¿no es cierto? Los 3000 y los 5000, después de ser salvos, tenían la aspiración, el deseo y el acto de permanecer juntos día y noche, rotándose ciertamente, no era que estuvieran todos juntos, todos en el mismo lugar, iban todos para un lado, todos para el otro, no se trata de eso, se trataba de que estaban todo el tiempo revesándose en cuanto a estar juntos y tener siempre un cuerpo presente, digamos. Esto no se trata de nada establecido u obligado, sino que era una necesidad que el Ruach colocaba dentro de ellos, porque también llegó a sorprender a la gente externa, ¿no es cierto? Una vez más digo que una de las cosas principales que hicieron los hijos de Israel que debería impresionarnos fue su reunión, la forma en que se reunieron. Se convirtieron en personas que se conocían. Fue a través de ese encuentro que Elohim hizo todo, justamente. Él no hizo nada fuera de su reunión. Él no hizo nada sin ese encuentro. Elohim hizo todo a través de la reunión. Tenemos que darnos cuenta de que las personas que estaban allí reunidas son un tipo de congregación, ¿no es cierto? ¿Qué es la congregación? Porque hoy la congregación es una cosa más a nivel, yo quiero pertenecer y pertenezco a la congregación. Creo en Yahshua y yo automáticamente pertenezco al cuerpo, ¿no es cierto? Pero también puedo afiliarme, entre comillas, por decirlo de alguna manera, a alguna congregación y congregarme en determinado lugar con determinados grupos, ¿no es cierto? Pero es una cuestión de elección. En aquel momento era una cuestión de vida. Todos pertenecían a la congregación, ¿sí? Porque si no estaban afuera y eran cortados. Entonces, ¿dónde está la congregación? Si no hay reunión, no
hay congregación, así de simple, no hay 2 o 3 reunidos, tampoco no hay reino, que es la congregación, porque la congregación es las reuniones, justamente. Si no hay 2 o 3 reunidos, no puede haber nada absolutamente, entonces se necesita la reunión. Sin reunión podemos decir que pertenecemos al cuerpo, es cierto, cuando yo no estoy reunida con los demás sigo perteneciendo al cuerpo, ciertamente, pero eso será solo nominalmente si yo me voy y no me reúno nunca, jamás, ¿no es cierto? Muchos están así hoy, ya lo sabemos, salvos pero no santificados, ¿sí? Se han sentado generalmente afuera del atrio. La congregación no es solo la gente que salva, sino mucho más la gente que se reúne. La gente salva en sus casas, no tiene interacción, o sea, no existe en lo que a la comunión y a la vida del cuerpo se refiere. Y se termina siendo una separación simple y sencillamente por la falta de contacto, como cuando tenemos parientes de los cuales nos alejamos, cada uno hace su vida, y cuando nos cruzamos no sabemos de qué hablar porque qué sé yo lo que hizo durante tanto tiempo con su vida. Tenemos pocas cosas en común de las cuales interactuar. Supongamos que ya no nos unimos, supongamos que nos despiden, por así decirlo, nos echan y nos tenemos que ir. Entonces estamos dispersos, ¿sí? Como lo estuvo Efraín por siglos. Esa es la cosa intrínseca que el cristianismo tiene dentro de sí. Tiene metido en su interior la idea de disgregarse, no de congregarse. Si no nos gusta la palabra esparcir, pero si no estamos reunidos, estamos esparcidos. Es tan simple como eso. Si la congregación está dispersa, significa que está en cautiverio, que todavía está en cautiverio, sí, que todavía continúa exiliada, acostumbrada a la dispersión. La dispersión es muy amada por la carne porque le da el derecho de hacer lo que ella quiera, evidentemente, cuando quiera, y no rendirle cuentas a nadie. Pero no comprende que hay uno que todo lo ve, ¿sí? Aunque no le rindan cuentas y crean que no los está mirando, ¿no es cierto? Cuando tantos santos faltan a las reuniones, me pregunto si han sido despedidos o dispersados, porque ¿cómo alguien puede no desear ir a la casa del Adón cuando nos llevan todos juntos y dicen vamos a la casa del Adón, como decía David? No se trata de ofender, pero debe ser franca y directa para decir la verdad. Si no vienen a las reuniones de la congregación, están en cautiverio todavía, no han salido de esa mentalidad efraimita que todos traíamos. Así que libérense por amor al Adón y a ustedes mismos sean liberados de esas carencias. La congregación no es solo un encuentro con personas, ¿sí? Es una reunión de piedras vivas, y de esa manera se levanta el edificio de Yahweh. El edificio de Yahweh son piedras vivas, evidentemente no es un edificio físico, real y concreto, sino que es una cosa que aparece, surge cuando hay varios reunidos en su nombre. Una vida de encuentro. La vida humana es vanidad y la vida creyente no tiene sentido sin la vida de congregación. Como en todas las cosas, hemos estado viviendo al revés. Y Abba está mostrando un nuevo punto para que nos invirtamos. Entonces, ¿qué tipo de vida es significativa? No es la vida humana ni en cierto sentido la vida creyente. Hay millones de creyentes hoy en la tierra, pero muchos de ellos no tienen una vida significativa. Son creyentes, sin embargo, su vida creyente no tiene sentido porque no tienen la vida de congregación. Su vida carece de impacto en el mundo y en la batalla. Sí, no se puede tampoco ser el único soldado de un ejército. Verdaderamente en soledad no se puede hacer prácticamente nada. Si un ejército es la suma de muchos soldados, y esto no implica que porque hay otros, nosotros no debemos hacer nuestra parte. Porque eso será cobrado. Si oramos pidiendo que Abba nos levante como sacerdocio y ejército, no esquivemos el bulto cuando nos dice, bueno, vamos a ministrar, vamos a batallar, porque estaríamos mintiendo en nuestros pedidos. Ahora debo agregar que la vida de congregación es solo una vida de encuentro. Si la vida creyente necesita la vida de congregación, la vida de congregación es una vida de encuentro. Si no, no hay congregación, si no, no hay reunión. La vida de encuentro es la reunión. Nuestra vida humana es vanidad, vanidad de vanidades. Si nuestra vida creyente, al contrario, necesita la vida de congregación para estar congregados y para tener esa conexión y ese intercambio y comunión. Y nuestra vida de congregación tiene que ser esta vida de encuentro. Si no nos encontramos, ¿sí? Si no tenemos encuentros, no tenemos la vida de congregación, no tenemos la vida del cuerpo.
literalmente. Si no tenemos la vida de congregación, nuestra vida no tiene sentido. Muchos creen que porque lo han recibido a él, ¿no es cierto?, todo comportamiento negligente les será perdonado, pero Yeshua afirma que no será así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama mía que no está produciendo fruto, Él la quita. Y toda rama que está produciendo fruto la limpia para que dé más fruto. Dice Yahan en el capítulo 15, para consuelo de todos los que están siendo limpiados para producir fruto. Así que si queremos tener una vida llena de verdad, tenemos que ser creyentes de verdad. Pero incluso como creyentes no podemos alcanzar la verdad por nosotros mismos. Sí, Mashiach es la verdad, pero esta verdad solo se puede alcanzar y experimentar plenamente en la vida de congregación porque Él lo ha determinado de esa forma. No nos han levantado como piedras para no edificar un edificio. No somos piedras en estatuas, ¿no es cierto? Somos piedras para hacer un edificio. Si no tenemos la vida de congregación, no tenemos la verdad de las riquezas de Mashiach en su totalidad. Toda la historia del Tanaj habla de la reunión y de la unidad, la ejad que tenía el pueblo también, ¿sí? Todo el pueblo estaba unido y se reunía de forma constante, o sea, se reunieron y nunca más se separaron. Esa fue la historia de esta nación como fue levantada por Yahweh. Toda rama que está en la vid está conectada, ¿sí? Y recibe salvia de esa manera, o sea, recibe la energía que de la planta misma, el alimento, y de esa manera puede dar fruto. Pero la rama que se va a pasear no produce fruto y es cortada. No lo digo yo, son palabras directas de la boca de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿sí? Él nunca puede ser tocado y experimentado adecuadamente a menos que estemos en la congregación, que ese es su cuerpo. Es por donde pasa la savia, la cabeza no está irrigando todo el cuerpo en sí mismo irriga todo. Si no hay cuerpo, no hay irrigación, no hay cuerpo directamente. Así que Él se deposita en nuestro interior para que nuestro Mashiach interactúe con el Mashiach de nuestros hermanos. Hay objetivos en los actos del Padre y del Hijo, y así, de esa manera, son alcanzados justamente porque interactuamos entre los hermanos, y de esa manera se elimina también el excedente improductivo cuando diga nunca los conocí. Entonces, si no tenemos la vida de congregación, nuestra vida creyente no tiene objetivo, porque al no estar en el cuerpo no podemos alcanzar la voluntad del Padre, simple y sencillamente. No hay meta, no hay propósito. Solo tendremos nuestra meta en la carne. El propósito, la meta, el objetivo de la vida creyente es la congregación en sí, que es la voluntad del Padre, el deseo del Padre. Debemos darnos cuenta que la congregación es una reunión de personas. Eso es, ¿sí? Reunión de personas. La vida de congregación es solo una vida de encuentro. ¿Qué hacen esas personas? ¿Viven cada uno en un país separado y no se hablan entre ellas? Evidentemente no. Evidentemente la vida de congregación implica reunión. Si no hay reunión no puede ser una congregación porque no hay nadie congregado. El hecho es el hecho, y toda argumentación que puedan levantar no la hacen conmigo ni con nadie. Ni con nadie que diga, que repita las verdades que están escritas, la hacen con él mismo. Si él dice una cosa, la cosa es con él. Si se discute ese punto, se discute con él, ¿sí? Así que corramos a disfrutar a la Doña Yeshua todo el tiempo con los santos. Lo más agradable es reunirse. Si quieren deshacerse de su ansiedad, vayan a las reuniones. No hay ansiedad en las reuniones. Realmente cuando vamos a las reuniones nos sentimos limpios y libres. Si aún mantienen su ansiedad, no están en las reuniones realmente. Tal vez ustedes estén ahí, pero su cabeza está en otro lado. El Ruach no está conectado ciertamente. Y están en su ansiedad, en su carne. No crean que los demás no tienen problemas. No crean que yo no tengo problemas. Tengo muchos problemas, pero cuando vengo a las reuniones puedo dejarlos afuera porque en las reuniones estamos en el Ruach, realmente. Y todo lo que hablamos en las reuniones, todo lo que intercambiamos en las reuniones me llena mucho más que mi ansiedad externa. Incluso sin importar lo cansada que esté, me siento bien cada vez que vengo a una reunión, realmente. A pesar del cansancio que pueda sentir, sueño, dolores físicos, tantas cosas que son normales a veces, ¿no es cierto? Normales en cuanto a que nos puede suceder a cualquiera, me siento bien viniendo. Estoy fortalecida por las reuniones, realmente. Me enriquecen, me sanan, me elevan, me fortalecen. ¿Por qué?
porque el gozo del Adón es nuestra fuerza y ese gozo fortalecedor también es una curación. Los médicos nos dirían que una de las mejores medicinas es la alegría, es el sentirse bien, que es todo lo contrario justamente de una pequeña cosa que nos hace tan mal y nos enferma en todo, que se llama estrés, ¿sí? Que es el nombre técnico de la ansiedad, por así decir. Si pudiéramos estar felices todo el día, no estaríamos tan enfermos. Y esta también es una realidad. El momento más agradable es el de las reuniones. Según la tipología, la congregación es una reunión de personas. Sin la vida de reunión no hay vida de congregación. Podemos tener la congregación en terminología, ¿no es cierto? Pero no tenemos la congregación en la verdad viva. Entonces no sirve de nada. O sea, si tenemos el término pero no tenemos la realidad, no sirve de nada. La verdad viva de la congregación es la vida de encuentro, ¿sí? Así que aleluya, gracias al Padre porque estamos en la congregación y no solo nos estamos reuniendo, somos la congregación, ¿sí? No conseguimos vivir fuera de ella. ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? 8. Para satisfacer a Elohim con Mashiach. Ahora llegamos a un punto muy crucial. ¿Para qué nos encontramos? ¿Para qué? ¿Sí? En el primer estudio de esta sección señalamos que nos reunimos para exhibir a Mashiach en su victoria, ¿se acuerdan? Y en el segundo estudio señalamos que nos reunimos para hacer la voluntad de Elohim y cumplir su propósito. Pero en este estudio me gustaría tener comunión con ustedes acerca del hecho de que nos reunimos para satisfacer a Elohim con Mashiach. Y si no nos reunimos, no estamos satisfaciendo a nuestro Padre, no le estamos dando satisfacción, le estamos negando la satisfacción. Hermanos, todos deben darse cuenta de que este es un tema importante. Satisfacer a Elohim no es poca cosa y satisfacer a Elohim con Mashiach menos se puede tener en cuenta, ¿no es cierto? Ambos puntos son demasiado grandes para dejarlos de lado. Si leemos Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, nos vamos a dar cuenta de que en todo el universo hay un hambre divina. Si Elohim tiene hambre, porque desde la caída no ha sido satisfecho. Él creó y no le llegó el retorno de su creación, ¿sí? Salvo por el propio Mashiach, como sabemos, que él cumplió con todo absolutamente. Pero para que hoy él pueda disfrutar a Mashiach nuevamente, necesita hacerlo a través de nosotros. Si nosotros se lo negamos, él no tiene satisfacción. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento, una ofrenda encendida a Yahweh. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento, una ofrenda encendida de olor grato. Toda la grasa es de Yahweh, dice Vayikra en el capítulo 3, pasuquín 11 y 16. Así que estos pasuquín hablan de la ofrenda encendida que es como alimento. Algunas ofrendas eran alimento para Elohim. No somos los únicos que necesitamos comida. Elohim también necesita comida, aunque no estamos hablando de carne o verdura, ni siquiera de harina, ¿no es cierto? Tenemos hambre y nuestra hambre es una señal del hambre de Elohim. Él también quiere ser alimentado. Por supuesto, esa alimentación es espiritual. Cuando tengamos hambre, deberíamos recordar que Él también tiene hambre, que Él se alimenta de lo que nosotros le ofrecemos. ¿Cómo lo tenemos alimentado? Pregúntense cómo ha estado comiendo nuestro Elohim, si ha sido satisfecho o no. Es claro que esto no es para crecimiento ni nutrición de Yahweh. Obviamente esto es un símbolo, ¿no es cierto? Pero sí realmente es para su deleite y satisfacción, porque a Él le place recibir esa retroactividad, digamos, que tiene con sus hijos. En la Besorá de Yahanan, el Elohim encarnado se acercó un día a una mujer pecadora, ¿no es cierto? Y le pidió de beber. Él tenía sed. Se acercó a una pecadora, la mujer samaritana, pidiéndole de beber. Finalmente, esa mujer quedó satisfecha. Ella también había ido a buscar agua, ¿sí? Ella quedó satisfecha y el Elohim encarnado también quedó satisfecho. Los dos quedaron satisfechos. ¿Por qué? Fue porque el pecador obtuvo al Salvador y el Salvador atrapó al pecador, ¿sí? Así que ambos quedaron satisfechos, quedaron muy felices. Elohim tiene hambre y su hambre es de nuestras experiencias espirituales de Mashiach. Elohim necesita algo de comer. Ese comer, por supuesto, es simbólico. Este pensamiento se revela profundamente en la Torá. En los 4 libros de Shemot,
Vayikra, Bamidbar y Devarim podemos encontrar que algunas de las ofrendas que Elohim requería de su pueblo le ofrecieran, ¿no es cierto?, eran para su propio alimento, ¿no? Había cosas en las cuales las consumía solamente él y no necesariamente sus hijos. La ofrenda quemada. Durante muchos años leí las escrituras, pero no entendí el verdadero significado del holocausto y de muchas otras cosas, lamento decir. El holocausto es la primera de todas las ofrendas que se mencionan en Vayikra. ¿Para qué? ¿Es para redención? ¿Para paz? No, el holocausto es para la satisfacción de Elohim. Esa es la primera de los sacrificios que está mencionado. Elohim podía disfrutar del holocausto como su alimento solo cuando se convertía en dos cosas. Primero, en olor grato en el aire y en ceniza en el suelo, con la consumación completa, ¿sí? Cuando el holocausto se convirtiera en olor grato en el aire y en un montón de cenizas en el suelo, esto era el alimento para Elohim. El holocausto es totalmente para su satisfacción. Toda la ofrenda era quemada conjuntamente, había un único quemado, ¿sí? En la ofrenda por el pecado había dos clases de quemas, la quema dulce del interior, ¿no es cierto?, las entrañas y la grasa, y la quema del juzgamiento del exterior, de la carne, la piel y el estiércol, ¿no es cierto? Todo era quemado, pero por separado. Y había partes que incluso eran quemadas fuera del campamento. Ya lo vamos a estudiar a fondo. En la ofrenda por el pecado, toda la parte que recubre, por así decir, al animal y el estiércol, o sea, lo que produce el animal, y todos esos son símbolos, eran quemados fuera, representando justamente el pecado en el hombre, que únicamente era aceptable ante Elohim, el Mashiach interior. Pero con el holocausto solo había un único tipo de quema, la quema del olor grato. Todo el animal era ofrecido por completo sobre el altar. Este es el fuego dulce que hace que algo ascienda hasta Elohim. Este no es un fuego de juicio, ¿sí? Es un fuego que consume lo que asciende a Yahweh porque es plenamente aceptado. Si no, no asciende. Si no, no se puede siquiera colocar sobre el altar. Así que este es olor grato que va a Elohim para su deleite. En breve vamos a estudiar cada tipo de sacrificio y vamos a descubrir que cada vez que se quemaba el holocausto en el altar, Elohim disfrutaba y quedaba satisfecho. Esa era una comida agradable para él. El holocausto debía ofrecerse a Elohim por la mañana y por la tarde. Entonces Elohim come al menos 2 veces por día, ¿sí? Desayuno y cena, digamos. ¿Cuándo es el momento de ofrecer nuestro holocausto matutino? Es la hora de la vigilia de la mañana, justamente. Por la mañana tenemos que ofrecerle algo a Elohim. ¿Y cuándo es el momento de ofrecer el holocausto vespertino? ¿Cuándo es la hora de la cena de Elohim? En las reuniones de la tarde o la tardecita anochecer. La ofrenda de comida, al menos en parte, era para la comida de Elohim. La mayor parte era para la comida de los sacerdotes. Y lo mismo sucedía con la ofrenda de paz, como vamos a ver. Una parte era para la comida de Elohim y otra parte era para la comida del que estaba haciendo la ofrenda, el oferente, y otra parte era para la comida de los sacerdotes ministrantes. Incluso en la ofrenda por el pecado, el interior del animal, las partes internas, eran quemadas para Elohim, para su satisfacción. El mismo principio se aplica con la ofrenda de la culpa. ¿Sí? En breve vamos a entrar en los detalles, así que no, esto acá se está mencionando, pero lo que nos interesa es saber que es para su satisfacción. En este capítulo me gustaría impresionarlos con el hecho de que esta gente en su reunión no hizo más que alimentar a Elohim. Eso fue todo lo que estaban haciendo. En todas sus reuniones y en la alimentación de Elohim, ellos mismos fueron alimentados. Su reunión fue solo una alimentación. Por supuesto, en lo que refiere a Yahweh, fue simbólico todo, absolutamente. No quiere decir que se estuviera como narran las civilizaciones antiguas y narran a los dioses muertos de hambre porque no habían tenido sacrificios durante el diluvio, muy específicamente. En la epopeya de Gilgamesh narran que estaban muertos de hambre. ¿Qué tipo de dioses son esos? ¿No es cierto? Falsos, ya lo sabemos. Elohim no se alimenta de carne de toros ni sangre de cabras, ¿no es cierto? Él se alimenta justamente de la obediencia de sus hijos y de el crecimiento interior de su pueblo
y la manifestación cada vez más externa del Mashiach que va creciendo. En la época del Tanaj era una cosa de sombras porque la gente no lo tenía Mashiach aún en su interior. Él estaba prefigurando todo lo que iba a venir, estaba pintando sus cuadros. Así que en cuanto a esta alimentación, todos somos alimentados. Esa reunión era solamente para alimentación. Esto es celebrar una fiesta al Adón, una cuestión de reunirnos y comer. Y esto se hace en grupos. Antiguamente, cuando uno dice reunión en familia, las familias eran muy numerosas. No eran pequeñas familias, mamá, papá, un hijo o papá solo, mamá sola, sin hijos, lo que fuere. No, no, esos no son reuniones. Las reuniones serán familias numerosas, familias muy grandes, ¿sí? Todos sabemos que la fiesta es un tipo. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? Entonces es tan simple. No tenemos a Mashiach. Todos tenemos a Mashiach, ¿no es cierto? Así que día tras día todos nos reunimos. Tenemos que estar uniéndonos. De Barín 16:16 dice que no debemos presentarnos ante el Adón con las manos vacías. Esto significa no presentarse ante Elohim sin ofrendas. Debemos venir como lo hicieron los hijos de Israel. Debemos venir a Elohim con un excedente, algo del producto de la buena tierra, justamente. Estos son los holocaustos, los diezmos y las primicias. Estas son las ofrendas voluntarias y las ofrendas de sus votos, como está escrito. Todo esto debe llevarlo a las reuniones, debemos llevarlo a las reuniones de Elohim. Siempre que vengamos a las reuniones tenemos que tener una profunda comprensión de que hemos venido, ¿no es cierto?, a la reunión con Mashiach directamente, no solamente, no vengan a las reuniones con las manos vacías, porque estarían desobedeciendo a Yahweh. Él dice, no se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. El hecho de que está hablando en serio lo resalta el propio Yahshua, que dice, pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él se quedó callado. Entonces el rey le dijo a sus sirvientes, amárranlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos elegidos. Eso está en capítulo 22 de Matías. Las ofrendas que presentamos delante de Yahweh son las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesín capítulo 2, y también son nuestra cobertura en Mashiach, porque el lino fino representa los actos justos de los santos, como se nos explica en Apocalipsis, en Hitgalut, en el capítulo 19, de manera que el Padre y el Hijo han sido coherentes absolutamente uno con el otro, porque son uno solo, y siempre han estado hablando de las mismas cosas. Pero algunos, como dice Kefabet, indoctos e inconstantes, tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. En el estudio Camino de Shemot hemos visto que santificar a los sacerdotes para que sirvan a Elohim es llenar sus manos, ¿no es cierto? Esto lo vimos en el capítulo 93 de Shemot. Esto significa llenar sus manos con las ofrendas, es decir, con Mashiach. Todos tenemos que asistir al encuentro llevando Mashiach. Podrían decir ustedes que no tienen nada de Mashiach para llevarle, podrían tal vez decir que no tienen mucho de Mashiach, pero aún tienen que tener algo de Mashiach, ¿sí? O estarían llamando al padre de mentiroso, o simplemente asegurando que no son salvos. Si no tienen nada de Mashiach, están en un problema. Si no tienen nada de Mashiach, no son salvos. Y si tienen algo de Mashiach, les recomiendo que no entierren el talento, porque la cosa viene mal para ese lado. Todos los salvos tienen algo de Mashiach que pueden ofrecer. No solo tienen, sino además deben ofrecer. Cuando llegamos a las reuniones tenemos que darnos cuenta que Elohim requiere que llevemos algo de Mashiach como alimento para él, para nosotros y para todos los seres queridos de las reuniones, para todos, no es solamente para él, es una fiesta. Tenemos que alimentarlos a los demás con Mashiach y ser alimentados por el Mashiach que ellos lleven. Podemos decir que no tenemos mucho de Mashiach, pero al menos algo de Mashiach debe haber. No podemos negarlo, porque si no tenemos nada, entonces no tenemos nada que hacer allí. Tenemos que agotar lo que tenemos de Mashiach, aunque Mashiach, por supuesto, en sí mismo no es agotable en sí. Tenemos que agotar lo que nosotros tenemos de Mashiach, lo que hemos
aprehendido. Nosotros sí tenemos una capacidad limitada. Esto es muy parecido a celebrar una fiesta de amor, como eran llamadas por lo menos antiguamente, en la cual cada uno de los que participan tiene que llevar algo para el deleite de los demás. Ir a una fiesta de amor con las manos vacías es una vergüenza, es una cosa en la cual cada uno tenía que llevar una parte. Si solo van con la boca abierta, lista para comer el banquete de amor, es una pena realmente. Hay gente que también hacían esas cosas. Decidan ustedes mismos cómo nombrar esa actitud. Estas personas van para llenar sus barrigas, como sucedía en Corintios, ¿no es cierto? Pero no están yendo para compartir absolutamente nada. Tenemos que ir a una fiesta de amor con algo en la mano, ¿no es cierto? Y mucho más debemos obedecer la orden de Yahweh de no presentarnos delante de Él con las manos vacías. Si lo hacemos en una fiesta de amor porque nos da vergüenza si no llevamos nada, mucho más tiene que darnos vergüenza llegarnos al Padre desobedeciendo su orden y además negando que nos haya dado a Mashiach. Basados en este principio, nuestro tiempo de reunión debería ser siempre insuficiente, nunca debería estar alcanzándonos. Es por eso que muchas veces dividimos nuestras reuniones en muchas reuniones, ¿no es cierto?, de estudio, repaso y oración, para que podamos tener más tiempo, para que todos se puedan alimentar a sí mismos, alimentarse unos a los otros y alimentar a Elohim también. Pero lamento decir que esta no es la situación actual, por lo menos no en plenitud. En las reuniones hay muy poca alimentación realmente. Es una cosa que necesitamos empezar a trabajar y producir esos alimentos. Solo algunos pocos santos alimentan a otros que siempre son alimentados, pero no retribuyen por su vez. Necesitamos ser todos alimentadores y alimentados al mismo tiempo. Cuando nos unimos tenemos que venir con Mashiach. ¿Sí? Cuando ingresen a las reuniones no esperen o van a perder su tiempo. Si de inmediato necesitan alimentar, servir el Elohim con Mashiach. No interesa el tamaño de la ofrenda. Pónganse estas cosas en la cabeza y no me digan mi Mashiach es chiquito. Bueno, hacelo crecer. Simple y sencillamente, mañana será grande. Si hoy es chiquitito, mañana será grande, porque todas las cosas crecen en el Padre. Lo que sí interesa es su procedencia, o sea, el Mashiach experimentados. No sirve otro Mashiach. El Mashiach tiene que haber sido procesado en nuestro interior. Eso Abba lo conoce bien, él sabe perfectamente. Si todos ofreciéramos una pequeña alabanza, una breve oración, un breve testimonio, lo que sea, no habría suficiente tiempo en las reuniones y sabemos que cuando eso sucede, esas reuniones son muy ricas. Ciertamente habría mucha alimentación. Tal vez no habría tiempo, pero sí alimentación. Abrir la boca para llenarse. Entonces, ¿cómo debemos alabar, orar o dar testimonio? Yo diría que nos olvidemos de cómo. Solo recuerden que cuando entren a las reuniones, abran sus bocas. Esa es la cuestión. Las escrituras nos prometen que cuando abramos la boca, Él nos llenará. Yo, Yahweh, soy tu Elohim que te hice subir de la tierra de Mitzrayim. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el mismo 81. Puedo testificar que varias veces cuando estaba yendo para ir a dar las charlas, todavía no tenía ni idea de lo que iba a hablar. Muchas veces me sucede también en la parte de la oración, ¿no es cierto? Simplemente no sé lo que voy a decir, no sé lo que voy a pedir, no me siento con muchas ganas y sé que estos son los momentos en los cuales Él va a intervenir. Cuando abro la boca, siempre hay algo que sale. Sí, me he acostumbrado a no andar ansiosa por lo que debo decir, porque Él se ocupa realmente de llenar mi boca. Y sinceramente debo testificar que es uno de los mayores placeres que he descubierto, descansar en Él en ese sentido. Cuando abran su boca, el Adón la llenará. Seguramente tendremos algo que decir y no hablaremos nosotros, sino que el que hablará será el Ruach, ¿sí? A través de nuestro Ruach. Anímense y sean valientes. Los testimonios son para estos tiempos, no para el milenio. Luego será demasiado tarde porque las ofrendas no deben guardarse para el día siguiente. Ya lo sabemos, tienen que ser consumidas el mismo día. Animo a todos a alabar, a orar y a testificar en las reuniones, en todas ellas, a sacar a la luz la semilla para que reciba aire y riego en el cuerpo, ¿sí? Porque solamente en el cuerpo es donde fluyen los ríos de aguas vivas. Los ríos de aguas vivas no son para ahogarnos solos, sino para estar circulando dentro del cuerpo. Y de esta manera también no solo seremos alimentados por los demás, sino también alimentaremos a otros. Aquellos que dicen que no tienen hijos serán fértiles, dice el Padre. Y de esta manera también vamos a descubrir la alegría, el gozo de dar antes que recibir.
Bueno, habiendo terminado, los espero en unos minutitos, déjenme cerrar acá y vamos a ir a la charla, ¿sí? En el Meet enseguida les paso el link por allá por el chat de familia. Shalom a todos hermanos, en un ratito nos vemos.